Hola, soy Ariel Eduardo Lora Guevara y les voy a hablar un poquito sobre lo que es la empresa mercantil, del tema de la primera unidad de la materia de Derecho. Pues para empezar, como definición, tenemos dos opciones, lo que es la doctrinal y la legal. Para empezar, tenemos que la doctrinal, según Jorge Barrera Graf, la empresa es un conjunto de personas y cosas organizadas por un titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado. Y por otro lado, tenemos la legal, el cual en el Código de Comercio no encontramos como tal una definición de lo que es alguna empresa, porque pues la razón es que no tiene reconocimiento jurídico como tal, pero en leyes de otras materias podemos encontrar algunas disposiciones que definen lo que es una empresa. Algunas de estas desprende que la empresa es una persona ya sea física o moral, lo cual no es jurídicamente correcto porque una empresa en nuestro sistema jurídico carece de personalidad jurídica. Por lo tanto, algunas de estas definiciones legales son un tanto inexactas. Tenemos varios tipos de empresas, tres muy comunes, las cuales son las privadas, las públicas y las mixtas. Junto con estas existen las que son las individuales. Estas son principalmente controladas por un único individuo, de ahí el empresario puede ser una persona física. Tenemos las colectivas, las cuales son controladas por un grupo de individuos, como lo dice su nombre, y las estatales, aquellas en las que el Estado actúa como el empresario, y lo que son las mixtas, las que sin perder lo que es un carácter privado, están bajo intervención de lo que es el Estado. Entre los elementos de la empresa tenemos que esta es una actividad que consiste en organizar ciertos elementos con el objetivo de producir o intercambiar bienes o servicios. Estos elementos han sido clasificados en varios componentes, que son los materiales o corporales, inmateriales o incorporales y personales. En el primer punto tenemos los elementos materiales o corpóreos, los cuales son el inciso A, el cuales son los bienes muebles, los cuales todo lo que está dentro de un edificio, por ejemplo, en una empresa puede ser sus computadoras, sus sillas, sus mesas, todo lo que puede ser reacomodado. Y tenemos los bienes inmuebles, lo que es como tal la estructura. Los elementos materiales o corpóreos se identifican como la clasificación dentro de la clasificación del derecho civil de bienes corpóreos, los bienes que son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto pueden ser visibles y tangibles. En estos elementos materiales o corpóreos encontramos lo que son las materias primas, como yo dije, los bienes inmuebles y lo que son los productos. Para explicar estos bienes conforme al Código Civil Federal, utilizamos la clasificación de bienes en muebles e inmuebles, que son los que ya mencioné anteriormente. Tenemos los elementos materiales o incorpóreos. Estos elementos inmateriales o incorpóreos son aquellos que son visibles, que no son visibles ni tangibles, por lo tanto, su existencia no es material, sino jurídica más que nada. Estos bienes intangibles de la empresa son el avío o de los derechos de la propiedad intelectual. ¿Qué es el avío? El avío es la clientela se refiere a los consumidores y a los proveedores de la empresa. El avío consiste en una lista de consumidores y proveedores del comerciante y esta lista le da un cierto valor agregado a la empresa. En el siguiente punto tenemos lo que son los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual son un conjunto de prerrogativas que los creadores de productos o procesos industriales como tal, o incluso obras literarias o artísticas, gozan para poder explotarlas de forma exclusiva y que los ingresos sean únicamente para el creador de estas. Bueno, tenemos los derechos de propiedad industrial, los cuales son las invenciones, el modelo de utilidad de la empresa, el diseño industrial, marcas, aviso comercial, nombre comercial y la denominación de origen.
Y los derechos de autor, ¿estos cuáles son? Estos son los derechos morales. Estos consisten principalmente en el reconocimiento jurídico como creador al autor de una obra artística o literaria. Y lo que son los derechos patrimoniales. Estos derechos se refieren a la explotación económica de la obra artística o literaria. Y por último tenemos lo que son los elementos personales. Estos elementos personales de la empresa como tal se refieren a todas las personas que conforman parte del equipo de la empresa y todos aquellos que prestan un servicio personal subordinándose a un patrón, pues este último tiene la facultad jurídica de mando y los primeros la obligación de obedecerlo. Por lo tanto, gerentes, empleados, trabajadores de una empresa tienen que seguir las órdenes de este patrón. Esto es todo. Gracias.